Hola a todos, estimados estudiantes que cursan la materia de Economía y Sociedad Mexicana en el tercer año de preparatoria en el Instituto Colima. Vamos hoy en esta clase a trabajar derechos humanos en el modelo neoliberal. Bien, el tema de los derechos humanos es de crucial importancia para los pueblos del mundo en el siglo XXI. Su atención más constante surge de los esfuerzos por modificar de manera sustancial las condiciones genéricas entre hombres y mujeres de las diversas etapas de su vida y sus relaciones sociales. Al expresarse, dan vida a una reorganización genérica de la sociedad y el Estado, en la que la complementariedad se pretende real y enriquecedora. La tarea de proteger los derechos humanos representa para el Estado, según él mismo, la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos. Así, en México, se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la cual podemos tener varias fechas. Su antecedente directo está datado el 13 de febrero de 1989, con la creación de la Dirección General de Derechos Humanos, que se encontraba dentro de la Secretaría de Gobernación. Más tarde, el 6 de junio de 1990, nace por decreto presidencial la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como un organismo desconcentrado de dicha Secretaría. Mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 28 de enero de 1992, se adicionó el apartado B del artículo 102 de nuestra norma fundamental, con lo que se elevó a la CNDH a rango constitucional y con la naturaleza jurídica de un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. De esta forma surgió el llamado Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos. Por reforma constitucional publicada en el Diario de la Federación, el 13 de septiembre de 1999, dicho organismo nacional se constituyó como una institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria, y la denominación de Comisión Nacional de Derechos Humanos se sustituyó por la de Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y entonces, pues viene la pregunta, ¿qué se ha hecho en materia de derechos humanos precisamente aquí en México? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué se ha hecho? Bien, atender a las violaciones de la ley, haciendo recomendaciones en varios renglones de trabajo que tenemos aquí establecidos, ¿sí? Bien, primero, mediante el programa de asuntos sobre la mujer, el niño y la familia, atiende las quejas presentadas por violación a las garantías fundamentales de los menores de edad, según la lógica de la Convención sobre los Derechos de los Niños y las quejas por violación a las garantías fundamentales de la familia. Cuenta, en segundo lugar, con una visitaduría general especializada para atender las garantías fundamentales de los pueblos indígenas, con pleno respeto a sus culturas, lenguas, costumbres y formas de organización social. Tercero, cuenta con un equipo de trabajo integrado por visitadores adjuntos que están especializados para atender las quejas sobre las violaciones a las garantías fundamentales de las personas con discapacidad. Cuarto, atiende lo relativo a los derechos de las personas de la tercera edad en materia de seguridad social, procuración y administración de justicia, por medio de visitadores adjuntos especializados. Quinto, contribuye a la detección y el diagnóstico de las principales violaciones de que son objeto los connacionales que se encuentran en el extranjero. Sexto, atiende lo relativo a los derechos humanos de los migrantes que pasan por México y se dirigen a los Estados Unidos de Norteamérica. Séptimo, crea una oficina especializada dedicada a la atención, promoción y defensa de los derechos humanos de las personas que viven con VIH o SIDA. 8. Promueve una cultura de identificación de los derechos de los mexicanos privados de la libertad en Estados Unidos de América. 9. Destaca el apoyo que se brinda a los mexicanos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos de América, que se encuentran sometidos a procesos que pueden representar la pena capital o sentencias a la pena máxima.
Décimo, promueve una cultura de identificación de los derechos durante la detención. 11. Suma esfuerzos con el sector gubernamental, la sociedad civil, las instituciones de educación superior y con los organismos públicos de protección y defensa de las garantías fundamentales para proponer y llevar a la práctica diversas medidas tendientes a erradicar la violencia intrafamiliar. 12. Cuenta con un programa dedicado a atender las quejas relacionadas con los traslados internacionales. Este organismo nacional interviene para que a los mexicanos recluidos en cárceles de otras naciones se les otorgue atención médica, asesoría jurídica y el traslado a nuestro país, a fin de que terminen de compurgar su sentencia. Y último, atiende el respeto de los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad. Ahora bien, ¿qué es lo que faltaría por hacer en los derechos humanos aquí? Bueno, según lo que se ha reportado es que no hay un esfuerzo suficiente, es decir, que todavía falta mucho, ¿sí? De acuerdo con el informe publicado en el año de 2005 de Amnistía Internacional, se está elaborando una nueva agenda por parte de los gobiernos en la que se utiliza el lenguaje de la libertad y la justicia, pero para aplicar políticas de miedo e inseguridad. Con tal fin, están intentando, entre otras cosas, redefinir la tortura para hacerla admisible. Sí, bueno, y para los que todavía no conocemos o queremos saber más, Amnistía Internacional es una comunidad global de defensores de derechos humanos que actúan a partir de los principios de solidaridad universal, acción efectiva por las víctimas de violaciones a los derechos humanos, cobertura universal, universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, imparcialidad e independencia, y democracia y respeto mutuo, para la investigación y difusión de información sobre los abusos a los derechos humanos, promoviendo la concientización y la sensibilización sobre los derechos humanos en todos los sectores, entre otros propósitos. Fue fundada en el año de 1961 por el abogado inglés Peter Benenson, quien falleció el 25 de febrero del año 2005 a la edad de 83 años. Quien guste pues puede visitar la página, está en www.amnistiainternacional.org para investigar más a fondo sobre este tema, ¿sí? Entonces, en la parte que corresponde a México, este informe reporta en el año 2007 que los elevados índices de delincuencia violenta y la inseguridad pública siguieron ocupando un lugar destacado en las preocupaciones de la opinión pública. Poco interés gubernamental en materia de derechos humanos. De junio a noviembre del 2007 se vive una grave crisis de violencia y violaciones a los derechos humanos en Oaxaca. La lucha contra el crimen organizado también se relaciona con abuso de poder, detenciones arbitrarias, tortura, procedimientos judiciales injustos y corrupción. Sigue la impunidad por abusos cometidos en el pasado, ¿sí? Y termina con un recurso de revisión contra la resolución de amparo en el que concluye que si se acreditó el cuerpo del delito de genocidio, está hablando precisamente de Luis Echeverría, pero no la probada responsabilidad del expresidente en su comisión, ¿sí? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tomaron el caso precisamente del presidente Luis Echeverría con el asunto del 68? Bueno, porque la desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado no presentó pruebas que sustentaran la acusación en contra de dicho expresidente Echeverría. Lo mismo sucedió con la acusación en su contra por los hechos violentos del año 1971, el halconazo. ¿Sí? Entonces, pues bueno, efectivamente esta organización busca precisamente también esclarecer lo que se han denominados como delitos políticos, ¿sí? Que violaron derechos humanos. Bien, pues eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta la próxima.